Tenerla a Cristina Erauquín, gracias profesora mía también. Un gusto escuchar también cuestiones vinculadas con la teoría que la verdad que muchas veces hacen falta para pensar las prácticas. Ahora en esta oportunidad nos contamos con la presencia de la licenciada Magdalena Orlando. Ella es directora de inclusión de COPIDIS, magíster en integración con personas con discapacidad. Magdalena nos va a presentar el índice de inclusión. Buenos días a todos. Bueno, gracias ante todo por la invitación a ser parte de este encuentro. El índice de inclusión es una herramienta que voy a pasar a presentar, pero tiene una terminología particular, con lo cual, antes de meterme en el índice, voy a hacer un breve recorrido teórico como para que después, cuando entremos en el índice, estemos todos en el mismo tema. Te pido que la pases 2 meses más. Una cuestión clave es la evolución del paradigma sobre discapacidad, una vez más. Como, no sé si los de atrás pueden ver bien las filminas, porque cuando yo entré se veía muy chiquitito. Así que por las dudas les voy a leer. Bien, del siglo I al siglo XVII, digamos, la persona con discapacidad era vista de una manera bastante particular. Depende del tipo de discapacidad y depende de la sociedad, por supuesto. Se la veía como una divinidad o como una aberración, ¿sí? Esto hacía que las personas con discapacidad muchas veces fueran encerradas, excluidas y hasta a veces han sido objeto de muerte porque el concepto de persona en ese momento, digamos, estaba en construcción. Siglo XVII al siglo XX, la ciencia que toma mayor vigor en relación a la discapacidad es la biología, y lo que se ve es la enfermedad. Las actitudes que genera esta visión tienen que ver con la lástima y con la caridad. Siglo XX hasta la actualidad, lo que tenemos como paradigma es el modelo social, es un enfoque social respecto a la discapacidad, en donde tenemos como clave los derechos. ¿Me la volví para atrás? Perdóname. Tenemos como clave los derechos, la calidad de vida, la autodeterminación y la solidaridad. Y lo que quiero destacar de la solidaridad es que no es tomada en un sentido caritativo, sino es tomada en un sentido de reciprocidad. Hoy yo te doy, mañana vos podés darme a mí. No como la caridad, que es bastante más asimétrica, ¿sí? ¿Cómo llegamos al índice de inclusión y empezar a hablar de la inclusión? Bueno, fue clave la Segunda Guerra Mundial, con la vuelta de todos los veteranos de guerra y las necesidades que fueron surgiendo. Fue clave también el surgimiento del concepto de normalización en los 60. Fue clave el movimiento del 75 de integración en Estados Unidos, el paradigma de apoyo de Shalom en 1992, y los conceptos claves, como les decía antes, de calidad de vida, autodeterminación y derechos. Las implicaciones actuales, entonces, tienen que ver con la calidad de vida, autorrealización, participación, sentido de vida, estatus de edad y protección. La discapacidad desde el modelo social, entonces, ya no es entendida como una limitación que tiene una persona, o sea, ya no se trata de una persona que porque tiene una deficiencia es discapacitada, sino que se piensa desde el modelo social como la interacción entre la deficiencia de las personas y el contexto, ¿sí? Las barreras que el propio contexto genera. Esto es clave. Entonces, si una persona tiene una limitación, ¿podemos decir que tiene una discapacidad? Desde este paradigma, desde el modelo social, ya no. Porque lo que tendríamos que pensar es en qué tipos de apoyos son los necesarios para que esa limitación se reduzca. ¿Qué se entiende por apoyos? Tiene que ver con recursos y estrategias destinadas a mejorar el desarrollo, la educación y los intereses de una persona para que mejore su funcionamiento individual. Los apoyos pueden ser naturales, si podés seguir, pueden ser institucionales y pueden ser también tecnológicos, ¿sí? Lo que se busca es que esta balanza que ves en el Power se equilibre entre los apoyos, entre los diferentes apoyos que existen.
Ahora bien, el concepto de apoyo, que ahora lo vamos a ver en el índice, es clave, porque ya no se trata de que unos u otros necesitan apoyos, sino que todo el tiempo hay que tener en cuenta los apoyos, en este caso, en la enseñanza. Bien, tener en cuenta las habilidades y las demandas del entorno. Los principios rectores. Enfoque de derechos, lo cual equipara al sujeto social con sujeto de derecho. Equidad en términos de igualdad de oportunidades. Y solidaridad en el sentido que les decía antes, este tema de reciprocidad basado en el reconocimiento mutuo. ¿Cuáles fueron los parámetros sociales en relación con las personas con discapacidad? En general, el aislamiento, la invisibilización y la negación fueron parámetros sociales que rigieron la convivencia. La cultura de la segregación predominó en nuestra relación con las personas con discapacidad. Obviamente que no estoy hablando de nosotros, y no estoy hablando de un tema actitudinal ni un tema de falta de voluntad, pero si uno se pone a mirar desde la accesibilidad urbanística hasta el resto de las cuestiones de accesibilidad comunicacional, es algo que salta a la vista. Bueno, discapacidad entonces ahora es entendida como la manera en que se reflejan las limitaciones de una persona en su funcionamiento dentro de un contexto social que representa una clara desventaja para la persona. Si tenemos este concepto de discapacidad, entonces podemos ver la diferencia entre la integración y la inclusión, ¿sí? Para ya después meternos en el índice de inclusión. Seguí, por favor. La integración respondería más a un modelo médico. Lo que se ve es una persona, un estudiante, en este caso con necesidades educativas especiales, y lo que se le van a brindar son apoyos para mejorar su funcionamiento, pero teniendo en cuenta un estándar que la institución tiene, ¿sí? Se le van a brindar apoyos a ese chico para que alcance los estándares de X o Y institución. La atención sigue centrada en los especialistas. El modelo la inclusión responde al modelo social, es diferente, ¿sí? No deja por fuera la parte orgánica y las necesidades de intervención, pero es bastante más amplio y en vez de centrar en la necesidad de la persona, lo que centra, el eje está puesto en las barreras que tiene que derribar la propia institución, sea cual fuera, para brindarle al otro los apoyos necesarios. Por eso el concepto de apoyo que les decía antes es clave. Bien, los apoyos, tal como dice el Power, son para aumentar la capacidad de todo el entorno a responder a toda la diversidad. Y acá sí me parece interesante que, si bien yo vengo de COPIDIS, ¿sí? Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y como comisión nos encargamos de temas de discapacidad, el concepto de inclusión es absolutamente más amplio, ¿sí? Y tiene también esa riqueza. No solo contempla a las personas con discapacidad, sino las diferencias que cada persona puede tener por los motivos que sean. Religión, raza, bueno, todos los más estereotipados y los no tan estereotipados. Y como vieron ahí, en el modelo social, la inclusión está dada por todos los participantes de la comunidad, no es solo por los especialistas o más específicamente por los especialistas. ¿Cómo llegamos a la inclusión? Bueno, el movimiento de autorrepresentación, que les decía que fue clave en Estados Unidos, genera también el movimiento Vida Independiente. Las personas con discapacidad empiezan a decidir sobre su propio destino, ¿sí? El tema de la autodeterminación es clave, rompiendo con el paradigma médico-paciente, en donde el rol de la persona con discapacidad era bastante pasivo en relación a las decisiones. El problema no se centra en la persona. Desde este paradigma se responsabiliza al entorno de la segregación, discriminación y violación de derechos humanos. ¿Sí? El modelo social claramente es una perspectiva de derechos. ¿Cómo se consagra la inclusión? Simplemente nombrarles la ampliación del concepto de universalidad de los derechos humanos, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades, la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. Sí, por favor.